¿Cómo ¿Ya la ven? Sí, sí, se ve perfecto. Ya. A ver. Bueno, primero, de nuevo, gracias a Guillermo por la invitación y gracias a todos ustedes. Buenos días. Eh, bueno, pese a toda la propaganda que me hace Guillermo, la verdad que no sé muy bien qué estoy haciendo acá, porque no soy ni arqueóloga, ni trabajo en el nordeste argentino y la verdad que ni trabajo siquiera en Argentina. Pero Guillermo me convenció que tenía algo que decir y me convenció mencionando lo cito, aquella idea de la efervescencia migratoria de la que hablaba Susnik. Y es pues cierto que trabajo en otra región, con otra mirada, sobre otras épocas y otra gente, pero creo que al final todos nos enfrentamos con los mismos problemas. Tal vez más que efervescencia migratoria, yo diría efervescencia étnica, que puede ser lo mismo, pero que no implica forzosamente desplazamiento de gente. Igual se trata de efervescencia. Les paso un mapa para que se ubiquen. Yo trabajo en el Chaco, sobre todo, pero el Chaco boliviano, sobre todo, es decir, el Chaco boreal en su mayor parte y el boreal occidental. Y trabajo en etnohistoria. Es decir, que mi punto de partida es el siglo XVI, porque trabajo con fuentes escritas, muy pocas fuentes arqueológicas sobre sitios como el Santa Cruz la Vieja, sitio colonial, o el fuerte de Samaipata, inmediatamente prehispánico, pero básicamente trabajo con documentos escritos e intento hacerlo en la larga duración. Es decir, que mi afán es rastrear grupos y nombres, que no siempre son los mismos, a través de los siglos. Como podrán entender, es un trabajo de muchos años que he dedicado libros o artículos a grupos como Samucos, Tapietés, Gorgotokis, Chané, Tobas, Huenayek, Guaraníes. Y es un trabajo que recién intenté sintetizar en, en un solo libro, que es el que ven en pantalla, con la ambiciosa idea que no sé si realicé de intentar mostrar el cuadro global del poblamiento étnico del Chaco boliviano y ya no solamente retacitos que he mostrado en otros artículos. Tranquilos que no voy a ni resumir el libro ni nada, solamente empiezo así porque quiero dejar claras mis preguntas y mis razones para hacer ese trabajo que creo que son temas que podemos compartir. Quiero darles un ejemplo concreto para que entiendan a dónde me voy. Este es un mapa del norte del Chaco Boreal. Al norte tienen San José de Chiquitos, que fue la primera ciudad de Santa Cruz. A mediados del siglo XVI, los españoles de la primera ciudad de Santa Cruz han repartido en encomienda a los indígenas de los alrededores, muchísimos grupos. Entre ellos figuraban núcleos llamados capaixoros, que vivían al sur de la ciudad de Santa Cruz, en el Chaco Boreal, y que varios indicios convergentes permiten identificar casi con seguridad como locutores de una lengua samuca. Su ubicación, que es al sur de Santa Cruz, en el Chaco, el hecho de que uno de sus jefes se llamaba Morotoco, que es el nombre de una parcialidad samuca más tarde, en el siglo XVIII, y otros datos en negativos que nos dicen que la lengua de los capaixoros no es ni guaraní, no es chané, arawak, y tampoco es gorgotoki, que era la otra lengua general de la región. Más tarde, en el siglo XVIII y en la misma región, aparecen una miríada de grupos llamados genéricamente samucos que ingresan en gran número a las misiones jesuitas de Chiquitos.
Todavía más tarde, en la época republicana del siglo XIX, se señalan en la misma región indígenas guarañocas, potoreras, moros, yanaiguas y otros nombres, todos de habla samuca. Y finalmente, en los años 1940, después de la Guerra del Chaco, surgen en los pueblos de la Franja Chiquitana, al norte, grupos ayoreos, cuya lengua es el samuco. Se puede concluir entonces que los capaixoros son los samucos jesuíticos, que son los guarañocas y que son los ayoreos. Es legítimo hablar, como hacen algunos, de samucos ayoreos o directamente de ayoreos en contacto con los jesuitas del siglo XVIII. Yo creo que responder por la afirmativa a esta pregunta tiene tanto sentido como afirmar que los antiguos galos son los franceses de hoy. Es decir, muy poco. Más allá de cierta continuidad biológica que queda por calibrarse, el territorio de la actual Francia ha sido ocupada por Roma por un largo tiempo. Ha sido invadido en repetidas ocasiones por las hordas bárbaras llegadas de Alemania y de Europa Central, entre ellas la tribu de los francos. Ha acogido vikingos, ha visto llegar los árabes, llegar hasta el centro del país. Por su posición geográfica, ese territorio siempre ha sido el paso obligado entre la Europa del Norte y la Europa del Sur hacia el Mediterráneo. Hoy los franceses viven en el antiguo territorio galo, llevan un nombre germánico y hablan una lengua latina. Con toda evidencia, no es solamente el nombre que los diferencia de las tribus galas que encontró Julio César hace más de 2000 años. De la misma manera, volviendo al Chaco, afirmar una identidad entre gente tan lejana en el tiempo como los capaixoros y los ayoreos equivale pues a decir, a asumir que nada pasó, que nada cambió en los 4 o 5 siglos que los separan, o simplemente que compartir una misma lengua basta y sobra para identificar a una cultura y una etnia. Pero, desgraciadamente, lo que parece evidente tratándose de Francia o de los galos, no lo es cuando hablamos de historia indígena. De hecho, esta historia adolece a menudo de postulados que sencillamente obvian o niegan lo que debería ser una evidencia. Aunque no se trate del tema principal de su investigación, el historiador Enrique Finot dedica en 1939 un capítulo entero de su libro a los indígenas de la región de Santa Cruz la Vieja. Para hablar de los grupos del Chaco, utiliza citas sacadas de Lozano, que escribió en el siglo XVIII. Para describir a los chiriguanos, los guaraníes actuales, el mismo autor cita al franciscano Corrado, que escribió a fines del siglo XIX, con el argumento, cito, de que por el hecho de haber sido siempre refractarios a aceptar la sociedad de los blancos, seguramente sus costumbres se mantuvieron casi inalterables por varios siglos. Más recientemente, por su parte, el historiador cruceño Alcides Parejas utiliza el mismo método para acercarse a los pueblos indígenas en la época de su contacto con los españoles. Y para eso echa mano de datos de los siglos XVII y XVIII para hablar de los homogéneos de la Amazonía boliviana. Incluso utiliza citas de Nordenskjöld que describen la realidad a inicios del siglo XX. En otros términos, y dicho más claramente, en esta perspectiva los indios no tienen más historia que la de su contacto con los blancos. Caso contrario, se mantienen inalterables en el transcurso de los siglos. Otro caso es el de los estudios etnohistóricos destinados sobre todo en las últimas décadas a comprobar la ocupación antigua de una región por tal o cual grupo para dar curso a las reivindicaciones de territorios indígenas. Más allá de las necesidades actuales del grupo en cuestión, de su tamaño, de su modo de vida actual, tiene que existir una garantía histórica.
Eso obliga a suponer primero que este grupo siempre ocupó el mismo territorio. Y segundo, que es posible rastrearlo en la historial tal y como se presenta en la actualidad. En otras palabras, y una vez más, los indígenas de hoy son los mismos que los de antes. Solo se hace la equivalencia de nombres, Capaychoro igual Samuco igual Ayoreo, y ya está, tenemos la historia. Y en este caso, los arqueólogos o arqueólogos amateur tampoco están libres de culpa. En 1974, un arqueólogo amateur de Cruceño, Eduardo Cortés, levantó este plano de la ciudad de Santa Cruz la Vieja. En este plano se ve la ciudad española, al norte la aldea de los indígenas itatines y la aldea Cario, y al sur la aldea Chiquitana. Este es un mapa que ha sido repetido miles de veces, incluidos por arqueólogos modernos y profesionales. Evidentemente no es ni la cerámica, ni los postes, ni los muros de barro que han indicado los nombres de los indígenas a Cortés. Los nombres de la gente los dan las fuentes históricas. Pero hay que saber leer estas fuentes y de hecho hay muchos problemas en el mapa de Cortés. Los itatines. Todas las fuentes muestran que los itatines están viviendo a 30 leguas al noreste de la ciudad, en lo que se llama de hecho la provincia de Itatín, y que no están dentro de la ciudad misma. Los carios es otro problema hasta peor. No existe ningún indígena llamado cario en Santa Cruz la Vieja. Los carios fueron primero guaraníes hablantes encontrados en el litoral atlántico y después fue el nombre dado a los guaraníes hablantes de Asunción. Es decir, se extrapola abusivamente las fuentes colocando a carios en Santa Cruz la Vieja. En cuanto a los chiquitanos, si cabe, es un caso peor, pues ese nombre recién aparece en el siglo XIX, reemplazando al chiquitos de los jesuitas. En el siglo XVI, época de Santa Cruz la Vieja, chiquitos es el nombre de un solo grupo que está muy lejos al noroeste de la ciudad. Después, los jesuitas llamaron chiquitos a todos los que hablaban la misma lengua más o menos, y luego a todos los que integraron las misiones jesuitas, aunque en la práctica se trataba de más de 75 grupos diferentes pertenecientes a 6 familias lingüísticas. Entonces, ¿por qué Cortés puso chiquitanos en Santa Cruz la Vieja? Pues porque leyó los datos históricos a partir del presente. En el presente, Santa Cruz la Vieja, o mejor dicho, San José de Chiquitos hoy, es una tierra chiquitana. En las fuentes históricas, en cambio, en el siglo XVI, se nos dice que los grupos principales de la zona son chanés, arawak y los gorgotoquis. Como hoy y desde los jesuitas se trata de una tierra chiquitana, entonces se concluye que los gorgotoquis, que eran los más numerosos, tienen que haber sido los chiquitos, aunque las fuentes nos digan lo contrario. Y hay más ejemplos de metodología fallada desde un inicio. Un arqueólogo de la misma Santa Cruz la Vieja escribió un texto donde para analizar la ciudad, que fue fundada en 1560, utiliza de nuevo el jesuita Lozano, que escribió 170 años después. Y ni siquiera me cita a Lozano citado por alguien más. Hubo otra gente más al sur que me habla de la etnia de los tapietes en el siglo XVII. Pues perdón, en el siglo XVII no existe el nombre de tapietes. No se puede extrapolar así. Entonces, esas son mis preguntas. Este es mi malestar, que intenté resolver o por lo menos entender mejor en mis trabajos. Vuelvo al mapa. Puede parecer un poco sonso definir mi área de trabajo como Chaco boliviano si es que pretendo hacer historia indígena y de larga duración. No tan larga como la de los arqueólogos, pero al fin y al cabo son 5 siglos.
Puede parecer sonso porque Bolivia es nueva, las fronteras internacionales son nuevas, tampoco le interesan demasiado a los indígenas estas fronteras. Eh, en el Chaco boliviano tenemos tapietes y chiriguanos o guaraníes que también viven en el noroeste argentino y en Paraguay. Tenemos ayoreos que también viven en Paraguay. Tenemos huenayek, que son los huichís de Argentina y también de Paraguay. Pero yo utilizo la expresión de Chaco boliviano por una razón sencilla. Hoy existen 4 o 5 pueblos en el Chaco boliviano. Los chiriguanos o guaraníes. Los isoseños, que a veces se ponen dentro de los guaraníes y a veces se consideran como un grupo diferente. Los huenayek, de habla mataguaya. Los tapietes, de habla guaraní. Y los ayoreos, que pongo entre paréntesis, porque en realidad, si los ayoreos bien llegaron del Chaco, hoy viven en el norte, en la Franja Chiquitana, y solamente existe un grupito, el de los Totobiegos Sode, que vive en el monte entre Paraguay y Bolivia. Pero las fuentes antiguas evidencian que en toda esta área había muchísima más diversidad étnica que antes. Entonces, mi pregunta y mi trabajo es, ¿qué pasó para que lleguemos al panorama actual con solamente 4 o 5 grupos? Y ahí interviene la famosa efervescencia de Susnik. Intervienen los contactos, una telaraña étnica, cambios, influencias, comercios. Intervienen los temas de etnogénesis, de formación, conformación, deformación de etnias, que es lo que yo entiendo como el real trabajo de la etnohistoria. Les daré 2 ejemplos para que quede claro mi enfoque o cómo veo la cosa. Como ya les dije, en Santa Cruz la Vieja, el grupo más numeroso, que incluso asustó a los españoles por su número, era el de los gorgotoquis. Sabemos que su lengua era una lengua general de la región, que no está identificada. Varios pensaron que se trataba de una lengua aislada. Y yo, por mi parte, sugerí que podía tratarse de una lengua bororo o tuque. De hecho, bajo el nombre de Ki o Quies, se conocían durante el siglo XVII-XVIII a ciertos grupos de habla otuqui que integraban las misiones jesuíticas de Chiquitos. Y Kie es el nombre de uno de los clanes de los indígenas bororo, parientes lingüísticos de los otuquis. El nombre mismo de los otuquis del sur del Pantanal está formado a partir de este sufijo Ki. Pienso probable, pues, que los nombres de algunos grupos de la primera Santa Cruz, como los Paroquí o los Gorgotoquí, deben interpretarse también a partir de este sufijo. De hecho, el nombre mismo de los Gorgotoquis podría leerse Gorgotuqui y referirse a un grupo de esta familia lingüística. A favor de esa sugerencia, Branislava Susnik señala que el prefijo Gor de los Gorgotoqui parece corresponder al Kur de algunos apelativos tribales de origen otuqui. Bueno, más allá de eso, sí sabemos también que la lengua gorgotoqui fue influenciada por o influenció el idioma chiquito. Lo dicen los jesuitas en el siglo XVIII. No entienden el idioma gorgotoqui, pero hay bastante parecidos con el idioma chiquitano o chiquito. La cuestión es que los gorgotoquis como grupos, como gente, desaparecen ya en el siglo XVII. Hay muchas bajas demográficas de los indígenas por enfermedades sobre todo, y varios autores concluyen de que, bueno, han desaparecido los gorgotoquis. Luego aparecen los jesuitas, y a fines del siglo XVII, en 1697, fundan la tercera misión en la Chiquitania, que es la misión de San José de Chiquitos, ahí mismo donde estaba la primera ciudad de Santa Cruz.
Uno de los principales grupos étnicos de la misión de San José de Chiquitos es el grupo de los penoquís. Para los jesuitas, el penoquí es uno de los 4 dialectos de la lengua de los chiquitos, pero es un dialecto recontra problemático que es muy distinto de los demás, a punto que les obliga a elaborar gramáticas y vocabularios diferentes, que desgraciadamente se perdieron. Es posible de esta manera que más que un dialecto chiquito, el penoquí haya sido una lengua chiquitanizada. Los penoquís viven en San José, es decir, en el sitio mismo de la vieja Santa Cruz. Y son varios los padres jesuitas que en el siglo XVIII se refieren a los penoquís de los siglos anteriores. Según el jesuita Fernández, cuando la gente de Santa Cruz decidió a inicio del siglo XVII mudarse al río Huapay, lo citó, los pueblos penoquís y otros confinantes no quisieron desamparar el nativo suelo, y con la antigua libertad se volvieron a los ritos bárbaros y gentílicos. Otro padre, el padre Burgés, dice, los penoquís, que eran los indios más cercanos a Santa Cruz la Vieja, de donde distaban solo 10 leguas, de ningún modo quisieron seguir a los españoles en su mudanza, y así se quedaron en su tierra. El problema es que los penoquís no existen en el siglo XVI, no existen en este nombre, no figura en ningún documento de esta época. Solo podemos pensar que los padres han extrapolado abusivamente el etnónimo al contar esta historia, o bien podemos admitir que han sabido reconocer en los penoquís, aún bajo otro nombre, a algunos de los nombres mencionados por los primeros cruceños, y que algo de la memoria de los etnónimos quinientistas ha podido subsistir hasta finales del siglo XVII. Tenemos el mismo sufijo qui en ambos nombres, el mismo lugar y la misma situación de una lengua casi chiquitana, pero también súper diferente a la lengua chiquitana. Por eso mi hipótesis es que con el nombre de penoquí vuelven a surgir nuestros famosos gorgotoquis del siglo XVI. Posteriormente, durante la época jesuita y después de la expulsión de los jesuitas, aparecen lazos evidentes entre esos grupos penoquí-gorgotoqui y los grupos samucos del sur, ya en el Chaco. De hecho, los primeros contactos de los jesuitas con los samucos se hicieron a través de grupos de lengua utuqui. En 1762 se señala que los penoquís de San José son utilizados por los jesuitas para sus expediciones hacia el Chaco, porque dicen se hallan muy inclinados al Chaco. Poco más tarde, tras la expulsión, aparecen en escena los potoreras, un grupo de habla samuca que Susnik califica de grupo fusionado otuqui-samuco. 100 años después, muchos de los penoquís parecen haber escogido definitivamente la opción chaqueña para radicarse. A finales del siglo XIX, el viajero Balzán indica que viven al sur de Santa Cruz, de San José. Por su parte, el franciscano Cardús es más prolijo. Para él, los penoquís se han fugado años atrás de la exmisión de San José de Chiquitos y ahora viven por las salinas en el Chaco y entre las salinas y el Isoso, es decir, que viven en el territorio de los grupos samucos. Asaltan propiedades y viajeros en busca de hachas u otras herramientas de metal. Incluso el franciscano indica que por el camino que va desde Isoso a Santa Cruz, estos indígenas son llamados empelotos, como también son llamados así diversos grupos samucos. Y agrega finalmente, puede ser muy bien que los penoquís tengan relaciones con los samucos si es que no forman parte de los mismos. Y finalmente, y más tarde todavía, Belayev señala que uno de los grupos de samucos de su época también era llamado Utuqui. No quiero decir con eso que gorgotoqui es penoqui, es samuco, etc., sino simplemente constatar que estamos frente a gente y a grupos que en 2 o 3 siglos han navegado entre 2 nombres,
entre dos medioambientes, Chiquitania, Chaco, y entre tres grupos lingüísticos, Otuqui, Chiquitano y Samuco. Eso me parece que hace añico o por lo menos cuestiona duramente la tradicional equivalencia que solemos hacer entre lengua y cultura y entre nombre y etnia. Otro caso, lo haré más breve, es el de los tapietes. Tapiete es un nombre de origen guaraní que quiere decir tapiete, es esclavo verdadero y que pudo ser aplicado a cualquier grupo por parte de guaraníes hablantes. Ahora, los tapietes son el único grupo de habla guaraní en el Chaco y es un grupo que es parte de los chaqueños típicos, pero que plantea una gran enigma, como decía Califano, porque si se asume que la lengua es la cultura, que si hablan guaraní pertenecen a lo que Metrol llamaba la civilización tupí-guaraní, entonces, ¿por qué son cazadores? ¿Por qué son nómadas? O sea, no corresponden a lo que debería ser un guaraní hablante. De ahí que se decide que se trata de un idioma, de un enigma y se busca la solución. Se ha propuesto que los tapietes fueran guaraníes que se quedaron varados en el Chaco cuando migraron desde Paraguay o Brasil. Eso es imposible porque el lado guaraní de los tapietes es netamente un lado chiriguano, o sea, un lado de mi lado, ¿no? Del occidente. Se ha sugerido que sean chaqueños guaranizados, ¿por qué no? En partes, es esclavos, qué sé yo, matacos, tobas, que han podido adoptar el nombre guaraní. Por mi parte, yo me voy a la hipótesis de chanés guaranizados. Para los chiriguanos, los principales esclavos, llamados así, los tapuy, eran los chanés. Tapuiete es muy tapuy. Están registradas desde el siglo XVI hasta el siglo XIX prácticamente, huidas masivas de chanés ya guaranizados, ya hablando guaraní, hacia el Chaco, hacia la zona del Isoso y hacia más adentro. Yo leo en esas huidas el origen de los tapietes, pero la historia no para ahí, porque a partir del siglo XVIII, con los reveses que tienen en contra de los colonizadores, son los mismos chiriguanos que a veces huyen al Chaco. En el siglo XIX, más aún todavía, y se registran muchísimos de chiriguanos con grupos chaqueños. Y evidente, toda esta gente viene engrosando y transformando el grupo de los tapietes, que es el único grupo en el Chaco que encuentran hablando su propio idioma. Es decir, se trataría de un grupo que se fue conformando y se sigue conformando bien de a poco, que hoy vive en 3 países y tiene 2 nombres, pues los conocemos nosotros por tapiete, pero en Paraguay prefieren llamarse ñandeva. Por el mismo hecho de vivir entre 2 países diferentes, 3 países diferentes con Argentina y tener 2 nombres, la historia no se acabó y de repente, poco a poco, vamos a asistir al nacimiento de nuevas etnias, los ñandeva paraguayos y los tapietes argentinos y bolivianos. En fin, en toda esa charla solamente quiero dejar clara una verdad de perogrullo. La etnia no es un nombre, la etnia no es un lugar, la etnia no es una lengua, la etnia no es fija, la etnia es historia. Y ahí interviene la SUSNIC. Hay que reconocerlo, creo que todos lo hemos leído alguna vez, de difícil lectura o francamente incomprensible, el peculiar estilo de SUSNIC desespera a veces más que la profusión de los etnónimos coloniales. Sin embargo, creo que su obra es la que más y mejor ha logrado acercarse a la complejidad del paisaje étnico de la Chiquitania y del Chaco. Abstrusos, poco afortunados, sus inimitables neologismos como la dependencia socioperiférica, el ramal de protopobladores y demás chiquitanización, ponen el dedo en la llaga
y se forjaron precisamente porque las herramientas de la antropología que tenía a mano servían de poco o nada para entender un panorama siempre cambiante y rebelde a los afanes de clasificación sociolingüística. Por eso también sostengo que una mirada regional siempre es la mejor y es indispensable para entender lo que llamamos la efervescencia. También, más allá de regional, una mirada interdisciplinaria que combine historia, antropología, lingüística, arqueología, pero ahí con límites, una mirada, una investigación multidisciplinaria cuando se puede y cuando se quiere. Es que hay muchos gritos, ahora todo tiene que ser interdisciplinario, sí o sí. Yo creo que hay límites para eso. Por ejemplo, para mí, que trabajo desde el siglo XVI, los resultados de investigaciones arqueológicas del Chaco, de sitios que datan de hace 5.000 o 10.000 años atrás, no me ayudan. Si se remontan a la misma distancia temporal que las pirámides de Egipto, no me ayudan porque no tengo registrado todo el cambio hasta las épocas que me interesan. Yo creo que tampoco a los arqueólogos que trabajan sobre sitios re antiguos de miles de años, no les va a servir las fuentes históricas que arrancan en el siglo XVI. O sea, viva la interdisciplinariedad, pero no exageremos, no a toda costa, a riesgo de sacar resultados que no tienen validez. Segundo, lo que plantea un problema para trabajar entre nosotros, entre arqueólogos, entre historiadores, lingüistas o arqueólogos, es que no hablamos el mismo lenguaje. Para los lingüistas, tupi-guaraní es una lengua, un conjunto de lengua del tronco tupí. Para los arqueólogos, empezando por Metro y los historiadores que han seguido, tupi-guaraní se trata de una civilización, se trata de gente que comparte una civilización porque comparte ni siquiera una lengua, sino una familia de lenguas, como que portugueses, españoles, argentinos y franceses tenemos la misma civilización porque tenemos lenguas latinas. Para la arqueología, ustedes lo sabrán mejor que yo, tupi-guaraní, en general escrito sin guión, es un estilo de cerámica. Es decir, las disciplinas utilizan la misma etiqueta, el mismo nombre, pero le dan diversos significados. Sin embargo, es prácticamente imposible no equiparar luego esos conceptos. Si bien para la antropología clásica parece existir una equivalencia total o casi entre lenguas y culturas, de ahí expresiones como la civilización tupi-guaraní o el ethos arawak, al parecer se establece una equivalencia igual o paralela en el campo arqueológico entre cultura material, o la cerámica sobre todo, la lengua y el grupo étnico. Una cosa es hablar, por ejemplo, de cerámica mojocoya. La expresión alude solamente a un estilo de cerámica y no implica que se quiera identificar a quienes fueron sus autores, ni decir, o al menos espero, ni decir que fue forzosamente la misma gente que elaboró todas las muestras de cerámica mojocoya que se encontraron. Pero otra cosa es cuando a la cerámica se le da nombre étnico. Cuando se habla de cerámica chané, como se habla en Santa Cruz la Vieja, me perdí. Cuando se habla de cerámica chané, como en Santa Cruz la Vieja, es aplicar un nombre étnico a un estilo. Al utilizar esa expresión, sí se une, por lo menos en el lenguaje, a una cultura material, a una lengua y a un grupo. Lo mismo parece ocurrir con la cerámica tupi-guaraní, con o sin guión. Al bautizar con este nombre un tipo de cerámica, la relación es casi obligatoria con la familia lingüística tupi-guaraní.
y dando apenas un paso más con la civilización tupi-guaraní. Antropólogos e historiadores al menos hacen esta relación, porque para estas disciplinas tupi-guaraní tiene otro sentido que para los arqueólogos. Incluso entre los arqueólogos, la cosa no me parece del todo claro. En un artículo reciente, Loponte y Acosta plantean muy bien el problema. Insisten primero en que los estilos cerámicos viajan, se prestan, se copian. Y también dicen de que hablar de cerámica tupi-guaraní no es hablar de gente de habla tupi-guaraní. Lo mismo expresa para Bolivia la arqueóloga también Sonia Alconini, que dice, se desconoce la relación entre la distribución espacial de los actuales hablantes tupi-guaraní con los restos materiales de la tradición tupi-guaraní de épocas prehistóricas. Se plantea que es difícil homologar a los tupi-guaraní de la prehistoria con el territorio de los actuales hablantes tupi-guaraní. Desgraciadamente, aún planteando esas dudas, Alconini sigue luego rastreando la expansión de los grupos de habla tupi-guaraní a través de la cerámica tupi-guaraní. De la misma manera, Parsinen, encontrando cerámica tupi-guaraní en el piedemonte andino en el sur de Bolivia, sugiere, aún con todas las precauciones del mundo, que entonces las migraciones chiriguanas han podido tener lugar alrededor del año 400 después de Cristo. Está bien ser prudente, expresar dudas, pero no basta. Lo que queda de esos escritos es la equivalencia hecha entre un estilo cerámico, una familia lingüística, cuando no con un grupo étnico en particular. Tupi-guaraní es un término que nació primero en el ámbito lingüístico, con un sentido preciso para designar a las lenguas de una familia del tronco tupi. Fue, sin embargo, adoptado por otras disciplinas y ya no significa lo mismo para todos, diálogo de sordo asegura. Y finalmente, creo que nos tenemos también que olvidar de una arqueología encargada de confirmar o desmentir las fuentes históricas o viceversa. Si estas fuentes nos hablan de muchísima gente diferente, de lenguas diferentes en Santa Cruz la Vieja, y la arqueología nos muestra por lo contrario una cerámica más o menos uniforme, no se trata de decir que las fuentes mienten o que la arqueología se equivocó. Ahí están las cosas. Se trata de un problema que debemos asumir como tal y procurar resolver abandonando tópicos, ecuaciones demasiado fijas como las que asimilan lenguas, culturas y etnicidad. Nadie me dice que es una regla de que personas de diferentes culturas, de diferentes lenguas, no puedan utilizar una cultura material bastante uniforme. Al fin y al cabo, aquí estamos todos vistiendo jean, que no siempre pertenece, y no quiere decir que que pertenecemos a la misma cultura. Bueno, yo no sé hasta qué punto les he podido transmitir algo, o creo que más bien solamente les he logrado chipar un poco más. Solamente intenté mostrar la complejidad de las cosas y de qué manera yo como antropóloga o historiadora estoy trabajando y de qué manera quisiera o no quisiera trabajar con otras disciplinas. Hasta ahí nomás he llegado y claro, ante todo se ha tratado de un homenaje a la SUSNIC y a su efervescencia. Muchas gracias a todos.